Bienvenidos al primer Congreso Internacional de la Biblia, organizado por la Sociedad Bíblica Argentina. El propósito de este evento es reafirmar la centralidad de las Escrituras en la vida y la misión de la Iglesia y destacar su vigencia para la sociedad y cultura en el marco de los 500 años de la Reforma. Los invitamos a disfrutar de este encuentro alrededor de la Palabra de Dios. Buenos días. Tengo que decirles en primer lugar, antes de comenzar la exposición de esta mañana, que me siento no solamente muy honrado y muy privilegiado por estar aquí y poder compartir los talleres de estos días de atrás, sino también la ponencia de hoy. Me siento además muy contento. Y me siento además muy contento, me siento extraordinariamente feliz por tres razones. La primera, porque estoy en Argentina. Argentina es un país entrañablemente unido a mi vida desde la infancia. Yo podía haber sido argentino. Mi abuela materna nos estuvo contando multitud de veces cuando yo era niño que estuvo a punto de casarse con un novio que tenía y haberse venido a la Argentina, con lo cual mi madre hubiera nacido en Argentina y presumiblemente a mí me hubiera pasado igual. Al final decidió que no seguía a su novio al otro lado del Atlántico para sentarse a Argentina. Creo que siguieron escribiéndose mucho tiempo y seguramente le hubiera ido mejor que con mi abuelo, pero eso hace que desde mi infancia Argentina fuera una presencia continua, por lo que contaba mi abuela y por el amor al tango. Estoy también muy contento de estar aquí esta mañana porque tanto esta mañana como estos días me he dedicado a desarrollar dos temas por los que tengo una querencia muy especial, que es el tema de la Biblia y es el tema de la Reforma. Es para mí una enorme alegría y una enorme satisfacción poder detenerme, aunque sea solo en unas pinceladas en esos temas. Y en tercer lugar, estoy realmente muy contento y muy satisfecho porque han realizado ustedes un trabajo excelente. Creo que este Congreso de la Biblia ha sido ejemplar, la organización ha resultado extraordinaria, los contenidos, no lo digo por la parte que me ha tocado a mí, pero los contenidos me han parecido realmente unos contenidos muy buenos y tengo que decir que si en vez de haber corrido la organización a cargo de las sociedades bíblicas, hubiera tenido que correr a cargo de algún departamento cultural del gobierno, del ministro de Educación, del ministro de Cultura, no creo que lo hubiera podido hacer mejor, quizá igual de bien. No creo que hubiera podido superar lo que han hecho ustedes estos días. Y en ese sentido, cuando además uno está cruzando los 4 puntos cardinales con bastante frecuencia, encontrarse un trabajo tan bien hecho, créanme que es un gran aliento. Porque yo amo la excelencia en el trabajo y porque además en este caso quien ha llevado a cabo esa excelencia en el trabajo son hermanos muy queridos. Muchas gracias por todo ello. Y ahora permítanme que entre en el tema que es el de la centralidad de la Biblia en la Reforma. Déjenme que les cuente una anécdota para empezar a hablar de esa centralidad de la Biblia en la Reforma. En el año 1555, en Inglaterra se produjo una marcha atrás en el proceso de reforma. Inglaterra no entró en la reforma con Enrique VIII. Enrique VIII era simplemente un cismático, buena parte de su teología era teología católica, no era una teología reformada. Y cuando se produjo la muerte de Enrique VIII, en realidad comenzó la reforma con su hijo Eduardo, que era un niño, pero que tenía educadores que sí tenían un corazón evangélico y sí tenían un amor por la palabra y sí deseaban reformar la Iglesia de Inglaterra. El problema es que el niño Eduardo vivió poco. Era un niño de salud enfermiza, murió y subió al trono su hermana María, que era una católica convencida y que estaba decidida a llevar de nuevo las orejas a Inglaterra a la obediencia a la Iglesia de Roma. María pasaría a la historia como María la Sanguinaria. De hecho, el obispo de Londres, generalmente, cuando María no conseguía quedarse embarazada de Felipe II de España, lo atribuía a que María no quemaba suficientes protestantes, porque si quemara el número suficiente, seguramente quedaría preñada y proporcionaría un heredero al trono inglés. Y eso significó que muchos de aquellos protestantes, de aquellos reformados, tuvieran que pasar ante tribunales especiales donde se les juzgaba por herejes y a continuación se les ejecutaba.
En 1555, uno de esos reformados, que se llamaba John Rogers, compareció ante la Alta Comisión por cargos de herejía. El obispo Stephen Gardiner, que además era el Lord Canciller de la Reina María, en un momento determinado le dijo: «Tú no puedes probar nada por la Escritura. La Escritura está muerta y tiene que tener un expositor que esté vivo». A lo cual Rogers le contestó: «No, la Escritura está viva». Esa es precisamente la centralidad de la Biblia cuando se examina desde el punto de vista de la Reforma. Para la Reforma, la Biblia no solo era la palabra de Dios, de la misma manera que podría haberlo sido cualquier otra cosa. La Biblia era una escritura viva, que no necesitaba una jerarquía eclesiástica que la interpretara y la retorciera, que no tenía una autoridad espiritual humana por encima, sino que por ser la palabra de Dios estaba viva y, por supuesto, era algo que podía cambiar la vida de los seres humanos. Como dijo el mismo Lutero, y esto es bastante claro, nunca hemos deseado otra cosa más que la libertad de tener la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras para enseñarlas y practicarlas. La base de la Reforma es precisamente eso. A lo único que aspiramos es a contar con la Biblia, con la palabra de Dios, para poderla enseñar a otros seres humanos y además acomodar nuestra vida a sus mandatos. Y eso que decía Lutero fue algo en lo que continuó de manera clarísimamente la Reforma. Por ejemplo, en un pequeño catecismo inglés, el catecismo de John Ball, se afirmaba: «Sí, a todos los hombres no solo se les permite, sino que se les exhorta y se les ordena que lean, que escuchen y que comprendan las Escrituras. Las Escrituras tienen que ser traducidas en las lenguas conocidas e interpretadas». Frente a una Biblia que había sido secuestrada durante más de un milenio, a la que solo habían tenido acceso aquellas personas de educación superior o los clérigos que conocían el latín y podían leer la vieja versión de San Jerónimo, la Vulgata, la Reforma decía: devolved la Biblia al pueblo, devolvédsela ya y devolvédsela en su idioma. Y desde el principio esa Biblia empezó a ser traducida en la lengua de otras personas. Lutero tradujo primero el Nuevo Testamento del griego al alemán, luego el Antiguo Testamento del hebreo y el arameo al alemán, y por supuesto en España Francisco de Encinas comenzó traduciendo su Nuevo Testamento, la primera traducción completa del Nuevo Testamento al español, y lo mismo sucedió desde Polonia hasta Portugal. Los reformadores estaban empeñados en que precisamente la Biblia llegara a todo el mundo. En algunos casos eso significó el exilio. Por ejemplo, los ingleses que tuvieron que exiliarse de Inglaterra porque María la Sanguinaria les hacía la vida imposible, en un sentido literal, y se refugiaron en la Ginebra protestante en medio de Suiza, se dedicaron a traducir la Biblia y durante años, hasta que se publicó la Biblia del Rey Jaime de 1611, la versión clara para los protestantes ingleses fue la Biblia de Ginebra. Muchos se preguntan por qué de Ginebra si eran ingleses, porque eran simples exiliados por amor a la palabra de Dios. Y aquellos que tengan en sus manos una Biblia Reina Valera, recuerden que están también leyendo la Biblia de dos exiliados, de dos personas que tuvieron que abandonar apresuradamente España y que se encontraron con el hecho de que aceptaron cualquier tipo de trabajo para poder sacar adelante una traducción que pudieran leer todas las personas cuya lengua madre era el español. La Biblia es central en la Reforma. En los próximos minutos quisiera desarrollar 5 aspectos, muy brevemente, forzosamente, en relación con la manera en que la Reforma contempló la Biblia. No solo como aquello que es lo que nos interesa y lo que siempre hemos pedido, libertad para poder leer la Biblia y vivir de acuerdo a la Biblia. No solamente como aquel texto que vamos a traducir hasta las últimas lenguas del último confín de la tierra. Y en ese sentido es enormemente estimulante, inmensamente emocionante el poder comprobar que se traduce la Biblia todavía a lenguas donde no existe como tal. Es avanzar enormemente en la causa del Evangelio. Me voy a detener en 5 aspectos que definían la forma
en que la Reforma contempló la Biblia. En primer lugar, la Reforma insistió en la necesidad de tener un auténtico apetito, me atrevería a decir que un apetito voraz por la palabra de Dios. La palabra de Dios no era algo que quedaba compendiado en un librito de promesas bíblicas, algo que se reducía a los versículos que se pudieran escuchar en una reunión dominical, algo que de vez en cuando se leía en un momento determinado. La Biblia era algo a lo que se acercaban en el espíritu de Josué 1 y 8. Leerás y meditarás este libro por la mañana y por la noche para vivir de acuerdo a lo que hay en este libro y entonces prosperarás y te irá bien. El auténtico amor, auténtico deseo, auténtico apetito por la palabra de Dios. John Cotton, hablando a su congregación, le decía: alimentaos de la palabra. Y de la misma manera que se supone que tenemos que alimentarnos al menos 3 veces al día, suponiendo que queramos tener una vida mínimamente saludable, los reformadores insistían en el hecho de que nos alimentemos de manera continua y repetida diariamente de la palabra. Richard Baxter, uno de los grandes teólogos puritanos a los que he mencionado en estos días, hablaba de que aquellos que leen la palabra tienen que amarla, reverenciarla, leerla, estudiarla, obedecerla y apegarse a la Escritura. Y en algunos casos mucha de esta gente no estaba desarrollando algo que de alguna manera era simplemente teórico, algo que se dice desde un púlpito y suena bonito. Estaban hablando de enormes realidades. Por ejemplo, John Milton, el gran poeta inglés, puritano, autor de obras sobre la educación y sobre la teología, sabía que su padre había sido expulsado de casa porque su abuelo era católico y cuando descubrió que su padre, que era un jovencito, se dedicaba a encerrarse en su habitación y a leer la Biblia en inglés, pensó que lo que mejor podía hacer era expulsar al hijo hereje de casa. Y el hijo decidió que prefería que lo echaran de su casa a dejar de leer la palabra de Dios. Y por supuesto el hijo del hijo fue John Milton, una de las grandes cimas de la literatura inglesa, pero al mismo tiempo un hombre cuyo corazón se sustentaba sobre la enseñanza de la Biblia. Y es que, como decía John Winthrop, lo que hay que tener en realidad hacia la Biblia después de la conversión es una sed insaciable de la palabra de Dios. Si queremos recuperar la centralidad de la Biblia en nuestras vidas privadas, en nuestras vidas familiares, en nuestra vida como congregación, el primer aspecto es desarrollar esa sed insaciable por la palabra de Dios. Descubrir que efectivamente hay algo tremendamente distinto en la Biblia, que alimenta y nutre nuestro espíritu, que orienta nuestra vida, que encamina nuestros pasos, que por supuesto merece que le dediquemos muchas más horas que la liga de fútbol o la última serie televisiva o cualquier otro tipo de entretenimiento. Mantengamos una sed insaciable por la palabra de Dios, alimentemos el apetito por la palabra de Dios. En segundo lugar, y este es otro aspecto muy importante dentro de la centralidad que la Reforma entregaba a la Biblia, debemos leer diariamente en el hogar las Escrituras. Cotton Mather, posiblemente uno de los primeros teólogos protestantes que hubo en el continente americano, a inicios del siglo XVII, escribía: «Que no pase un día sobre vosotros en el cual no leáis una porción de la Biblia con la debida meditación y la súplica que viene de ella». Y en este sentido, este es otro de los elementos que a mí me parecen extraordinariamente importantes. Cotton Mather sabía lo que decía. Pertenecía a un grupo de creyentes que en buena medida había tenido también que exiliarse de Inglaterra y que sabían lo que era tener que concentrarse en pequeños conventículos clandestinos, en lugares seguros donde poder leer la Biblia, orar sobre la Biblia y meditar acerca de la Biblia. Y esa era una lectura diaria y cotidiana en el hogar. Me temo que en buena medida la crisis por la que atraviesan nuestras familias a día de hoy
La manera en que eso está afectando a nuestras iglesias y a nuestra vida cotidiana arranca del hecho de que esa costumbre bendita de leer, meditar y orar sobre la Biblia en el hogar ha ido desapareciendo. Y sin embargo, sería bastante interesante que en las familias, donde por cierto, la verdad es que incluso las conversaciones han ido desapareciendo, porque todo el mundo tiene un teléfono celular que mira a la hora de la comida, volviera a recuperarse el hecho de colocar la centralidad de la Biblia en la vida familiar. Era algo que era absolutamente claro para los reformadores. En tercer lugar, y este es otro elemento tremendamente fácil de identificar y muy claro, los reformadores tenían muy clara que la Biblia tenía que ser central porque la predicación tenía que basarse en la Biblia. Esto es una cuestión que cuando yo me convertí hace este año 40 años nadie hubiera dudado en un ámbito evangélico. Por definición, las predicaciones ¿sobre qué iban a ser? Sobre la Biblia. Tengo que decir que lamentablemente esa es una situación que se ha deteriorado de manera alarmante. En buena parte, las predicaciones se han convertido muchas veces en recetas acerca de cómo sentirse bien. Es curioso cómo en muchos casos al final la predicación es una especie de concepto barato de autoayuda para sentirse bien en este mundo, no entristecerse jamás y no preocuparse por nada de lo que deberíamos preocuparnos y llorar. Simplemente siéntete bien. Pero no es esa la base. Como tampoco la base puede ser el emocionalismo y ni siquiera la base pueden ser los milagros reales o supuestos. Como muy bien advertían Lutero, Calvino y otros teólogos reformados, si vamos a buscar milagros, los papistas tienen muchos. Esa no es en absoluto la regla de conducta. La base de nuestra predicación, la base de nuestra vida, está precisamente contenida en la Biblia. Y esto es algo de una enorme claridad. En ese sentido, cuando John Owen, uno de los grandes teólogos del siglo XVII, escribía que la Biblia es la piedra de toque, realmente estaba diciendo la realidad, estaba hablando de algo enormemente claro. Y cuando John Lightfoot afirmaba que el fundamento de la verdadera Iglesia de Dios es la Escritura, estaba diciendo algo que no tiene discusión. Y si hemos perdido de vista que el verdadero fundamento de la Iglesia de Dios, la base para la predicación, la raíz de la enseñanza es la Escritura, y lo hemos sustituido por algo diferente, estamos procediendo a un proceso de deterioro, erosión y envilecimiento espiritual. Basta leer, por ejemplo, un pasaje para mí enormemente querido, que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, donde se establece con enorme claridad cómo la centralidad final, la piedra de toque que decía John Owen, la base para determinar lo verdadero y lo falso, el origen y la raíz de nuestras predicaciones tiene que ser precisamente las Escrituras. Lucas empieza el capítulo 17 del libro de los Hechos haciendo referencia a la llegada de Pablo y Silas a la ciudad de Tesalónica. Pablo y Silas llegan a la ciudad de Tesalónica y lo que se encuentran allí, como siempre, es una sinagoga judía en la que entran y empiezan a predicar el Evangelio, con cierta respuesta. Pero inmediatamente eso provoca una reacción negativa de la comunidad judía de Tesalónica, estalla un alboroto y Pablo y Silas casi salvan la vida de manera providencial. Están a punto incluso de perecer en medio de ese alboroto. E inmediatamente los hermanos los llevan a Berea y a partir del versículo 10 del capítulo 17 de Hechos, Lucas relata lo siguiente. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Pablo y Silas no parece que escarmentaran con las malas experiencias. Y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Bueno, vieron venir a Pablo y como Pablo decía que era un apóstol, lo escucharon. No.
Bueno, lo que sucedió es que eran más nobles, porque como Pablo llevaba las credenciales que le había otorgado Pedro, el primer papa, le escucharon. No. Bueno, había llegado la fama de Pablo y de sus hechos milagrosos hasta Berea y dijeron, yo no me quiero perder la bendición milagrosa, y creyeron. No. Lo que dice Lucas es algo que deberíamos tener grabado en el fondo de nuestro corazón. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. La marca de nobleza espiritual que establecía Lucas y que la Reforma recuperó al 100%, fue el hecho de contrastar cualquier tipo de predicación, pretensión espiritual y enseñanza con lo que decía la Biblia. La gente de Berea no era más noble porque estaba dispuesta a tragarse cualquier rueda de molino que surgiera de un predicador. No era más noble porque oyeron la palabra apóstol y eso inmediatamente les llevó a la sumisión absoluta. No eran más nobles porque reconocían una jerarquía eclesiástica. No eran más nobles porque les apetecía ver milagros y obras poderosas. Eran más nobles porque examinaban cada día las Escrituras y a la luz de las Escrituras de pronto tuvieron que reconocer que Pablo estaba predicando la verdad. Y cuando Pablo hablaba de un Mesías que había muerto en la cruz, lo que le convertía en un maldito, aquella gente de pronto se encontró con lo que ahora es el capítulo 53 de Isaías en nuestras Biblias, y ahí hablaba de un siervo condenado por aquellos que representaban a Dios, sobre el que Dios había cargado el pecado del pueblo, que fue ejecutado con delincuentes, pero que sin embargo en la tumba había sido colocado con gente de una alta posición social. Y cuando Pablo les contó todo aquello y aquella gente contrastó la predicación de Pablo con la Escritura, dijeron, sí, tenemos que creer porque eso es lo que dice la Biblia. La Reforma volvió a recuperar la Biblia como piedra de toque, como el contenido de la enseñanza y de la predicación, como aquello que efectivamente tiene que llevar nuestras vidas. Cuarto, la Reforma no solamente recuperó la predicación basada en la Biblia, sino que además insistió de una manera absoluta en su autoridad. La regla de acuerdo a la cual la conciencia tiene que proceder, decía Cotton Mather, es lo que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras. Y John Lightfoot, otro de los reformadores ingleses, decía, esta es la gloria y el seguro amigo de una iglesia, el que esté edificada sobre las Sagradas Escrituras. El fundamento de la verdadera iglesia es la Escritura. No se puede decir que fueran equívocos en cuanto a aquello que tenían que decir. Joseph Carril, hablando de cómo se puede distinguir si una afirmación religiosa es verdadera o falsa, decía que la verdad o falsedad de cualquier afirmación religiosa no se puede probar por lo que usualmente se denomina antigüedad, sino por algo que trasciende de toda la antigüedad, las costumbres, los consejos y las tradiciones humanas, aunque puedan ayudarnos algo. Y eso es la palabra de Dios. Y de manera bastante clara, Robert Bailey, otro de los teólogos puritanos, afirmaba que el error papista de la tradición sacude no uno o dos, sino todas las piedras sobre las que se apoya la Reforma protestante. No hay otra autoridad aparte de la Escritura y es algo que tenemos que tener absolutamente claro. No solo eso. Además, los puritanos tenían muy claro otro elemento que era muy importante. No solo es que la Biblia era algo por lo que había que sentir apetito, no solo es que la Biblia era la base de una lectura que construía el hogar día a día, no solo es que la Biblia era la base de la predicación, no solo es que la Biblia era la que tenía la autoridad, es que además en la Biblia encontramos algo
que tiene que ver con nuestra historia personal, con la historia de cada uno de nosotros. La Biblia no simplemente es un conjunto de libros donde aparecen normas legales, como en el Pentateuco. La Biblia no es simplemente una serie de capítulos dedicados a la poesía, como Job y Salmos. La Biblia no solo contiene ejemplos de literatura histórica, como pueden ser el libro de Samuel o los Reyes o Crónicas. La Biblia no solamente es una serie de recetas, refranes y proverbios de la literatura sapiencial, aunque sea todo eso. La Biblia es Dios hablándonos a todos y cada uno de nosotros en las situaciones más variadas que podamos afrontar en esta vida. Como decía Thomas Watson, otro de los teólogos ingleses de la Reforma, hay que pensar que en cada línea que se lee en la Biblia, Dios os está hablando. Y en los sufrimientos de David, en los titubeos y las dudas de Job, en las pruebas de Jesús, incluso en el pecado de Sansón o de Jacob, el Señor nos está hablando a todos y cada uno de nosotros. No es simplemente una obra literaria, no es simplemente literatura de carácter espiritual, es la palabra de Dios que nos habla a cada uno de nosotros. Como decía John Eliot, que no solamente fue un notable teólogo, sino misionero a los indios del norte del continente, en Massachusetts, lo que ahora es el estado de Massachusetts, los escritos de la Biblia son las mismísimas palabras de Dios. Y en ese sentido, por supuesto, nos hablan a todos y cada uno de nosotros, y eso explica la centralidad que tenía para aquellas personas. Porque además la Biblia no contiene errores. Como decía Cervantes, según he visto en el documental de la Sociedad Bíblica, y es cierto, hay referencias en el Quijote en el sentido de que la Biblia ni yerra ni puede errar. Los reformadores pensaban lo mismo. Lutero podía afirmar que la Escritura nunca ha errado, y Calvino podía decir al mismo tiempo que la Biblia es la regla infalible de verdad de Dios, y en ese sentido es inerrante. Pero en quinto lugar, y esto es enormemente importante, la Biblia resultaba de relevancia para los reformadores no solamente porque podía saciar nuestra sed espiritual, o porque podía alimentar espiritualmente nuestro hogar, o porque era la base de la predicación, o porque era la autoridad, o porque eran las mismísimas palabras de Dios, sino porque además va referida a multitud de situaciones que van más allá de cosas que podríamos considerar de carácter religioso o espiritual. En ese sentido, es bastante interesante que, por ejemplo, aparte de hablar de que efectivamente es la base para la moralidad y es la base para otro tipo de cuestiones, sin embargo, para los reformadores la Biblia iba mucho más allá. No se limitaba a enseñar doctrinas, no se limitaba a enseñar el camino del cielo, ni siquiera a proporcionar solo una forma de entender el mundo en el que vivimos. Además, era una base de vida. Samuel Rutherford, precisamente en el calor de un debate teológico, escribía: «Para mí es una maravilla que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento contengan un sistema y un cuerpo de toda moral exacto, pero sin embargo no solo es una regla de moralidad». E incluso, y esto es bastante curioso, algunos reformadores insistían en que no se podía limitar la autoridad de la Biblia a conceptos, decían ellos, estrechamente teológicos. La Biblia permite enfrentarse con cualquier situación vital por la que atravesemos en nuestra vida. Thomas Gotch, otro de los reformadores, afirmaba: «No hay una sola condición en la cual un hijo de Dios pueda caer, en la que no encuentre dirección y regla en la Escritura y algo que le pueda servir y que encaje en esa situación». Richard Sibbes, hablando también de cómo la Biblia es una regla de conducta, afirmaba: «No hay nada, ni ninguna condición que le pueda acaecer a un cristiano en esta vida para lo que no exista una regla general en la Escritura,
y esta regla es vivificada por la sencilla razón de que constituye un conocimiento práctico. O como añadía Cartwright, la Biblia contiene la dirección para cualquier cosa que pueda suceder en cualquier parte de la vida de un ser humano. En la Biblia hay mucho más que simplemente teología para ir al cielo, que material para discutir sobre los sacramentos o que bases para especular acerca del orden exacto de los acontecimientos previos a la segunda venida de Cristo. La Biblia contiene una regla no solo de fe, sino de conducta, que efectivamente cambia la historia. William Perkins, los que han estado en los seminarios, en los talleres que he impartido estos días, saben que tengo una especial querencia por William Perkins. Es un teólogo del siglo XVI, inglés, quizá no muy conocido, pero absolutamente extraordinario. En un momento determinado reflexionaba sobre la Biblia y decía lo siguiente: la Biblia comprende muchas ciencias santas. Incluye la ética, incluye la economía, incluye una doctrina para gobernar una familia, incluye la política, incluye una doctrina para administrar correctamente el bien común, incluye cuestiones académicas y hasta enseña la doctrina para gobernar de manera adecuada una escuela. La Biblia, de hecho, contiene principios generales que no se marchitan, que no envejecen y que no se agotan a través del paso del tiempo. Y en ese sentido, y creo haberlo mostrado mínimamente en alguno de los talleres que han precedido a esta exposición, la Biblia, por supuesto, provocó al volver a ella un cambio absolutamente extraordinario en la sociedad. A partir de la Biblia, los reformadores pusieron en marcha, a partir del año 1536, el primer sistema educativo público, general y gratuito. A partir de la Biblia, también desde inicios, desde la primera mitad del siglo XVI, fueron cristianos influidos por las ideas de la Reforma los que hicieron que estallara una revolución científica de la que seguimos ahora aprovechándonos. A partir de la Biblia, los cristianos vieron una forma de poder político totalmente distinta de los despotismos que habían vivido hasta entonces, siquiera porque se enfrentaron como historias como aquella en la que el profeta fue a ver al máximo héroe de Israel, monarca de la nación, escritor de salmos, que a pesar de todo tuvo que someterse a la supremacía de la ley porque Dios no iba a tolerar el adulterio y el asesinato, aunque quien hubiera perpetrado esos pecados se llamara David y él lo hubiera ungido como rey de Israel. A partir de la Biblia, también la Reforma recuperó la idea de una división de poderes, porque efectivamente el ser humano está caído como especie y como individuo, y el poder, cuando es absoluto, siempre acaba siendo despótico y tiránico. A partir de la Biblia, la Reforma atacó las raíces de la corrupción, pecados veniales que en el terreno de la contrarreforma eran el hurto y la mentira, la base de la corrupción que aqueja a nuestras naciones desde hace siglos, la consideración de que en última instancia el hurto y la mentira no son tan graves, sobre todo si somos nosotros los que lo perpetramos, aunque es más condenable si es gente que está por encima de nosotros, naturalmente. Y por supuesto, a partir de la Biblia, eso implicó no solamente cambios en la economía, en la educación, en la ciencia, en la política, sino sobre todo en el corazón de los hombres. Esa era la base, al fin de cuentas, por la que efectivamente los autores reformados y la Reforma siguieron insistiendo finalmente en esa centralidad. La idea de que ciertamente no hay manera de vivir, no podemos experimentar un cambio espiritual, familiar, individual, social, sin la Biblia. John Weedon decía lo siguiente: el mundo, hasta ahora y por muchas generaciones, ha tenido una experiencia de este gran poder del que estamos hablando, el poder de las Escrituras. Ha visto cómo las Escrituras irrumpen a través del ministerio como el fuego o el rayo que surge de las nubes. Y han visto cómo los corazones y las almas
han sido reavivados, resucitados y levantados, por así decir, de entre los muertos. La base de la centralidad de las Escrituras no es solo el hecho de que exigimos que la palabra de Dios pueda llegar a todos y finalmente la reforma es el deseo de devolver la Biblia al pueblo. No es solo el hecho de calmar nuestra sed espiritual, que solo puede ser saciada mediante las Escrituras. No solo es el hecho de que reviva la vida familiar precisamente a la luz de sus principios. No solo es proporcionar el material idóneo a los predicadores, ni siquiera es solo el hecho de que esa autoridad bíblica pretende y permite diseccionar lo que es verdadero y falso. La grandeza de las Escrituras, y por eso para la Reforma era algo central, es que esas Escrituras, como decía el bueno de John Rogers en 1555, están vivas. Sobreviven a los reinos y a las naciones. Sobreviven a imperios y a confederaciones. Sobreviven a emperadores, a reyes, a presidentes y a papas. Nos sobrevivirán a nosotros como sobrevivieron a aquellos que nos antecedieron. Y en todos y cada uno de los casos, precisamente porque es la palabra de Dios, tiene poder para mostrar a la gente, como escribía Pablo apenas a unas horas de su ejecución a Timoteo, tienen poder para hacer sabio a la gente, para conocer que la salvación es por la fe en Cristo Jesús, y también tienen poder para capacitar a cada persona, puesto que son inspiradas por Dios, para vivir de acuerdo a su voluntad. Muchas gracias, que el Señor los bendiga.